Buenos días, Magíster Anthony Cabrera. En esta presentación le vamos a hablar sobre el tema comunicación oral y habilidades comunicativas en base al panel de discusión. Los integrantes somos la compañera Carolina Ucho, la compañera Erika Maldonado y mi persona Jessica Márquez. A continuación vamos a empezar con la introducción del tema. La comunicación oral y las habilidades comunicativas son componentes esenciales en nuestras interacciones diarias, tanto en contextos personales como profesionales. La comunicación oral abarca una variedad de aspectos, incluyendo la verbalización de pensamientos, el uso del lenguaje corporal, la entonación y la escucha activa. En un mundo cada vez más interconectado, dominar estas habilidades se ha vuelto indispensable, ya que nos permite adaptarnos a diversas situaciones y audiencias. El desarrollo de habilidades comunicativas implica práctica y el aprendizaje continuo. A continuación tenemos la participación de la compañera Carolina. ¿No va Erika? Sí, sigue nomás, Erika. Buenos días. Yo en esta ocasión voy a hablar acerca de la comunicación, expresión y lenguaje. En un resumen de contenidos, yo les voy a hablar acerca de qué es la comunicación, qué es la expresión, el lenguaje, funciones del lenguaje, el lenguaje verbal y la lengua. El hombre es una criatura que se comunica, así lo afirma Daciel Duncan. El hombre ha debido comunicarse utilizando señales, movimientos o signos, pues nadie puede existir sin alguna forma de comunicación. Comunicación. Comunicar es llegar a compartir algo de nosotros. Es una cualidad emocional y racional del hombre que surge por la necesidad de ponerse en contacto con los demás. Expresión. Esta proviene del término latino expressus, que significa exprimido. Expresar es manifestar los pensamientos y las impresiones de nuestra realidad por medio de la palabra, gestos o actitudes. El lenguaje es un conjunto de signos estructurados que dan a entender una cosa. Es la facultad propia del hombre para la expresión de ideas y es el vehículo primario para la comunicación. El lenguaje nace como uno de los inventos que ha desarrollado el hombre para comprender el mundo, tanto en su nivel de desarrollo y progreso como en su conocimiento. Funciones del lenguaje. Dentro de estas tenemos tres, que es la función representativa, que es aquella por la cual el lenguaje llega a transmitir un contenido. La función expresiva, que es la que manifiesta el estado psíquico del hablante, y la función apelativa de llamada, que por medio de ésta se actúa sobre el oyente para dirigir o atraer su atención, como por ejemplo tenemos dentro de esta las señales de tránsito. Dentro del lenguaje verbal, tenemos la definición, que es el atributo que distingue notablemente al hombre. Con el lenguaje verbal, las ideas se traducen en palabras. Y lengua es la manera en que una sociedad utiliza el lenguaje verbal acorde a su región, forma de vivir y comportarse. Muchas Esa gracias. fue la participación de la compañera Erika. A continuación tenemos la participación de la compañera Carolina. Buenas tardes. Les voy a hablar sobre la clasificación de la comunicación. Eh, ya. Emisor y receptor. De acuerdo con el número de participantes que intervienen en el proceso comunicativo, de emisor y receptor tenemos los siguientes tipos de conocimientos. El intrapersonal, que es consigo mismo. El interpersonal entre dos personas. El grupal entre un grupo pequeño de tres o más personas. El público, una persona o un grupo ante un público. El cuarto sería el masiva, una persona, un grupo hacia un número indeterminado de personas a través de diversos medios. El medio. Puede considerarse tantos tipos de conocimiento.
de conocimientos de comunicación como recursos. Existe para la transmisión y recepción de los mensajes, como es el verbal, oral y escrita, no verbal, visual, auditiva, kinésica y artefactual, y la electrónica, los recursos que tecnología permite para establecer comunicación con otros. El contexto. De acuerdo con el lugar, la situación social y en el ambiente psicológico, se produce la comunicación. Estos pueden ser el formal y el informal. El formal está sujetado a la orden, las normas y los papeles establecidos por el grupo en cierto nivel o extracto de la sociedad. El informal es espontánea, más natural, de acuerdo con gustos y preferencias individuales. Mensaje. Por el contenido, idea, tema o asunto y el destino al que se envía la comunicación puede ser el público y el privado. El público tiene un tema o asunto que es factible de hacerse de conocimiento de todos los individuos. La privada tema o asunto cuyo contenido es restringido al conocimiento de uno o varios individuos. Em, por el tratamiento, el modo de decir o nombrar las cosas del lenguaje usado en la comunicación está la culta, la estándar, la coloquial y la popular. La culta. Los lenguajes académicos, especializados y técnicos. El estándar, el lenguaje que habla y entiende la mayoría de los individuos que forman una sociedad o un país. La coloquial, el lenguaje más personalizado o familiar entre personas cuya interacción es cerca como amigos. Popular, el lenguaje común vulgar propio de todos los hablantes de los pueblos, regiones o grupos específicos pueden llevar a ser obsesos. Propósitos generales de la comunicación. Los propósitos generales informan de informar. Utiliza la función representativa del lenguaje, ya que con él intenta explicar algún suceso o término, describir relaciones entre conceptos o bien instruir sobre algún proceso o conocimiento. Un ejemplo de informar serían las introducciones, los informes y las demostraciones. Los propósitos general de entender. Usa la función expresiva del lenguaje ya que con él se intenta lograr el encuentro y la conversión entre el hablante y el oyente a través de la propia naturaleza social del lenguaje. Un ejemplo es un ejemplo serían las confidencias de dos amigos o la narración experien- experienciales de personas como de un jefe a sus empleados durante una reunión. Los propósitos generales de persuadir. Usa la función apelativa del lenguaje, ya que la persona al comunicarse quiere influir, hacer un llamado al pensamiento del oyente para formar alguna idea, provocar un cambio de actitud o reforzar creencias y valores. De persuadir pueden, como un ejemplo de eso es convencer a la gente de no utilizar productos que, digamos, dañen nuestro cuerpo. eh, ya. El propósito general de actuar, que se realiza también mediante la función apelativa o directiva. Intenta dirigir o llevar al oyente a un grado de motivación que le impulse a realizar alguna acción. Este propósito se considera también persuasivo, ya que procura influir en las creencias o actitudes de las personas. Un ejemplo de esto puede ser cuando un maestro que motiva a sus alumnos para que estudien más la materia y logren pasar. Comunicación oral y escrita. Cuando tenemos el propósito de comunicarnos, logramos hacer mediante dos tipos de comunicación que se utiliza el lenguaje verbal al hablar y al escribir. Eh, la comunicación oral está ligada a un tiempo, es siempre dinámica en un continuo ir y venir. La comunicación escrita está ligada a un tiempo y espacio, es más estática y permanece. La comunicación oral tiene la capacidad de utilizar la voz, los gestos y todos los recursos de expresividad de movimientos del hablante. La comunicación escrita solo utiliza signos lingüísticos para tomar expresiones o estados de ánimo. Muchas gracias. A continuación tenemos las preguntas planteadas para cada una de las compañeras. Compañera Erika, ¿cuál es la diferencia entre el término comunicación y expresión? La diferencia básica que observamos es la siguiente.
Para expresar basta con manifestar algo de nosotros y en cambio para comunicar necesitamos tener la intención de compartir ese algo con otros para provocar una respuesta. Compañera Carolina, ¿cuál es una de las características de los propósitos generales de la comunicación? Una de las características generales de la educación es el desarrollo integral. La educación busca desarrollar todas las facetas del ser humano, incluyendo aspectos cognitivos, emociones sociales, físicas y morales. Gracias por su participación. A continuación tenemos las conclusiones. La capacidad de comunicarse de manera efectiva es esencial para el éxito personal y profesional. La comunicación oral va más allá de de las palabras, incluye la escucha activa, el lenguaje corporal y la empatía, elementos que son cruciales para establecer relaciones significativas. Invertir en el desarrollo de las capacidades no solo beneficia a nivel individual, sino también enriquece nuestras comunidades y organizaciones, promoviendo un ambiente de respeto y colaboración. Estas conclusiones nos dan a entender que las habilidades comunicativas no solo facilitan la transmisión clara de ideas, sino que también fomentan la colaboración y entendimiento de nuestro entorno. Muchas gracias.